Oiga, pues ya le decía antes de irnos a una pausa, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y me da mucho gusto tener aquí al cirujano oncólogo Manuel Acuña Tovar de invitado para platicar un poquitito más de este tema. Yo creo que escuchamos la palabra, doctor, bienvenido, muy buenos días. Yo creo que cáncer es una palabra que, bueno, ya no nos gusta ni pronunciarla porque tristemente todos tenemos a alguien que queremos, que ha fallecido, que está luchando en este momento contra el cáncer, y no es que a varias personas. Y es que las cifras de prevalencia son elevadísimas. Leía que 1 de cada 4 personas en algún momento de nuestra vida tendremos, Dios quiera que no, vamos a tener cáncer. Es un asunto, digamos, importante. Sí, las estadísticas de incidencia, de mortalidad y sobre todo de prevalencia, que es muchas veces de lo que no terminamos hablando. ¿Cuántas personas que sufrieron, que recibieron el tratamiento de cáncer quedaron vivas y cómo quedaron vivas y cómo lo van a sobrevivir para regresar a trabajar, lidiar con el día con día? Entonces son muchos millones de personas que estaban al lado de ti y ni siquiera sabes que sufrieron, claro, o que están padeciendo cáncer. Y hay muchas cosas que hablar en torno al cáncer, doctor. Así que vamos a tratar de empezar por lo global y luego nos vamos hacia lo particular. Primero, ¿el cáncer es una enfermedad que se pueda prevenir? Yo trato de hacer la diferencia. Siempre usamos estas palabras o términos intercambiables, que es incorrecto, de prevención y detección oportuna. La prevención es cuando la enfermedad no está y tratamos de hacer modificaciones en nuestro día con día para que no ocurra. Para que no nos dé. Lamentablemente solamente conocemos el 30% de las causas del cáncer, ¿no? De estas que sí podemos prevenir. Okay. Obesidad, tabaquismo, alcoholismo, ¿no? Que si evidentemente sabes que tu familia tiene cierta predisposición o ya tuvo la presencia de alguno de estos tipos de cáncer, aumenta el riesgo de que tú puedas tener esto, ¿no? Entonces, y la detección oportuna, por otro lado, es hacer todas estas medidas, como platicábamos ahorita fuera del aire, doctor B. Rosa, que te recomiendan tanto de autoexplorarte, de ir a una mastografía y ultrasonido de manera temprana, y entonces encuentras una lesión lo suficientemente pequeña para que cuando tú la trates, la paciente tenga posibilidades de curarse. Entonces, generalmente la detección oportuna yo la defino como la presencia de la enfermedad completamente asintomática. Y ese, claro, es el reto de la persona y del médico, ¿no? Que es una cuestión que yo siempre menciono que es en nuestra sociedad tripartita. La cuestión del paciente que quiere irse a atender, el médico que tenga la capacidad y sapiencia de pedir los estudios oportunamente, que pareciera como algo básico, principal y que debería ocurrir en el 100% de los casos y no ocurre, ¿no? Y todo lo que está alrededor de la sociedad, no, mejor ve con los imanes, o ve con este tecito que te va a curar y no, y entonces como y tratando de hacer la charla en la consulta de primera vez, como dices, es el impacto de casi ni siquiera mencionas la palabra. Yo les digo, bueno, el miedo te hace cometer errores, entonces por eso pues, es más fácil ir con el tecito de la esquina que ir con un doctor que te va a decir algo mucho más fuerte. Entonces, claro, pues debes de entender mucho esa relación para que el paciente haga empatía contigo, esto que decía la Organización Mundial de la Salud en el día de hoy, haga empatía, se haga los estudios para poder tener el diagnóstico oportuno. Pero doctor, entonces estoy entendiendo, primero, que sí hay hábitos que podemos modificar, si no necesariamente para prevenirlo al 100%, porque por lo que estoy entendiendo no sabemos realmente cómo podríamos prevenirlo al 100%, pero sí hay algunas cositas que nos podrían echar la mano, y entre ellas, nosotros que somos un hermoso país de gorditos, es modificar nuestros hábitos alimenticios. Sí, digo, y lo platico con mucha gente, es lo más difícil, ¿no? Entrar en la dieta T los sábados y los domingos, el tener ese equilibrio de hacer ejercicio. Somos un país de gente con sobrepeso y con obesidad, y eso tenemos una campaña muy importante contra el cáncer de mama. Sin embargo, al ser un país con sobrepeso y obesidad, los cánceres que están atrasitos de ellos, que es cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer de hígado, que vienen enseguidita, son originarios mucha parte por eso. Entonces, bueno, yo trato de englobar todos estos cánceres y no nada más de hablar de uno específico, claro, porque si bien el factor de riesgo a nivel mundial y más importante es el tabaquismo, y ha bajado, y todas estas campañas contra el tabaquismo, ha bajado mucho su consumo, en nuestro país particularmente algo que quejamos es la obesidad, y eso causa cáncer.
Entonces sí hay que cuidar, otro motivo para cuidar de nuestro peso, Por ¿no? supuesto, claro. Una alimentación sana. Claro. Ahora, doctor, eso es la prevención. La segunda etapa de la que hablabas, que me parece súper relevante, es la detección temprana. Incluso platicábamos antes de entrar al aire que a lo mejor en el cáncer de mama ya hay un poquito más de cultura, dado que se han hecho años de campañas para la detección oportuna. Y sin embargo, en otros cánceres como el de próstata, como el del colonorrectal se llama, ¿correcto? No hay de pronto tanta información y es muy importante la detección puntual. ¿Cómo podemos, qué síntomas, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata o del de colonorrectal, qué síntomas debemos de buscar o cada cuánto nos debemos de hacer, qué tipo de estudios para tratar de detectar a tiempo estos que son los de mayor prevalencia en el país? Sí, y es que es bien importante entender cómo ocurren estas enfermedades para que conscientemente aplicar la detección oportuna. Bueno, yo como durante 30 años la dieta T, fumo, no hago ejercicio, tengo sobrepeso y entonces me van a salir ciertas lesiones en el colon muy pequeñas, benignas, a los 50 años. Esa lesión, para que crezca y se forme y se haga un cáncer que cause síntomas, pueden pasar hasta 10 años en ese transcurso y en esa evolución. Okay. Mi deber como paciente y como médico es encontrarla antes de que se vuelva un problema. Entonces, cuando los síntomas, pérdida de peso, sangrado en las heces, que haya un hombre, ¿no?, que evacúa diario generalmente, que no tiene problemas de estreñimiento, tenga problemas de estreñimiento, que se distienda mucho, que tenga dolor, o francamente que ya la constitución del paciente diga que algo no está bien. Eso ya es demasiado tarde, eso ya no es detección oportuna, eso ya es un diagnóstico, ¿no? Okay. La detección oportuna, bueno, yo sé que mi mamá tuvo cáncer de mama, pero también mi papá tuvo cáncer de colon, o mi abuelo tuvo cáncer de colon. Entonces yo no siento nada, yo soy una persona sana. Entonces a mis 50 años voy a ir a hacerme mi primer antígeno prostático o mi primer antígeno carcinoembrionario, estos marcadores tumorales en sangre, y además una colonoscopía. Y entonces encuentran el pólipo, ¿no? Ese pólipo que todavía no ha sangrado, que no ha dado dolor, que no ha dado problemas de constitución al paciente. Con la colonoscopía lo quitan y el 99% de los pacientes se cura porque pues quitaron un problema benigno que a la larga que no se volvió un cáncer, exacto. Ok. Y ahora, doctor, una vez detectada la enfermedad, me llamó mucho la atención, de hecho la propia ONU, la campaña del año pasado y en esta también un poco, habla de la inequidad en el tratamiento y de cómo, tristemente, pues mientras menos desarrollados los países, el número de personas que fallecen por un cáncer detectado tristemente incrementa. ¿Qué tan importante es, una vez detectado el cáncer, ofrecer una atención oportuna y de calidad? Veo que tristemente en el sistema público hay muchas veces, vente en un mes y vamos a ver cuándo tenemos cita para hacerte el estudio y vamos a ver cuándo te damos la primera cita para ponerte tu primera quimio. Esos tiempos, doctor, ¿qué tan relevantes son? ¿Qué tanto tendría que preocuparnos que el sistema de salud fuera puntual en la atención? No, es lo más importante dentro de todo esto. Si bien lo que platicamos dentro del primer y segundo nivel de prevención y atención oportuna, nosotros como subespecialistas debemos de tener bien marcados estos tiempos. En la medicina ideal, ¿no? Hoy te detecto, hoy llegas, ¿no? Hoy estoy sangrando, te tomo una hemoglobina en la mañana y estoy en 10 de hemoglobina, un nivel muy bajo. En la tarde ya te hice una colonoscopía, en 2-3 días ya tengo una biopsia y al cuarto o quinto día ya te estoy atendiendo. Eso sería la medicina ideal, ¿no? Lamentablemente el problema es mucho más profundo, André. O sea, desde las escuelas que no tienen la materia de oncología, ¿no? O sea, cómo ese médico sentado en un consultorio va a poder detectar y ver frente a un paciente que le está gritando que tiene cáncer, ¿no? La posibilidad. Decir, ¿sabes qué? Pues no, es una gastritis, ¿no? Ah, no, es una colitis. Toma estos medicamentos en primer nivel o en segundo nivel, un médico familiar, y regresa en 3 meses y vemos cómo estás, ¿no? Y entonces empieza el peregrinar del paciente. No, pues como no me siento bien, voy a ir a ver entonces al doctor de la farmacia y también le da una opinión así. Entonces ya cuando llega con nosotros el paciente, generalmente el paciente que llega con el oncólogo ya viene con un diagnóstico, ya pasaron 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Y entonces ahora en el sistema público que te digan, bueno, sí, ahora te tienes cita para tu biopsia en 1 mes. Y después en 15 días el resultado. Y luego ya vienes, imagínate el paso del tiempo, que evidentemente eso va a tener un impacto. Que si bien la célula benigna o el problema no se formó de un día para otro, evidentemente, pues mientras más rápido tengas un diagnóstico y más rápido se atienda, pues no va a evolucionar y ser un problema. El pronóstico es mejor, claro, ¿no? Por supuesto. Doctor,
Estadísticas. Hablemos de estadísticas en México. Ahora estuve ahí investigando y tratando de entender un poquito mejor las estadísticas. Y uno entra a los sistemas de estadísticas en Estados Unidos, por ejemplo, y con punto y coma por tipo de cáncer, por en cuánto tiempo fallecieron y si no fallecieron y en fin. En México me costó un poquito más de trabajo. Los números son un poquitito más globales, digamos, sabe cuánta gente muere. ¿Qué tan importante es tener estadísticas? Hombre, es nuestro piso como científicos y como investigadores. Si no tenemos cifras como que nos digan exactamente en qué estamos parados, pues no podemos seguir haciendo una investigación. Prácticamente nosotros, dentro de lo que practicamos en nuestra vida diaria como médico, usamos lo que se investiga en Estados Unidos o en Europa. Las guías generalmente son americanas o europeas. La investigación solamente está prácticamente en los hospitales, en los institutos de tercer nivel. Sin embargo, las incidencias no las conocemos. Realmente tenemos nada más los pequeños grupos genéricos en los hospitales, Hospital General de México, los institutos, IMSS, ISSSTE, ¿no? Desafortunadamente no hemos podido congeniar dentro de muchas cosas sociales, políticas y culturales todas estas instituciones para tener números claros, ¿no?, de incidencias, cáncer por cáncer, globales, causas, etcétera. La única, como platicábamos ahorita, que sabemos que es premium y que es una estadística fidedigna es cuántos se mueren, porque tenemos el INEGI, porque tenemos certificados de defunción. Pero quizás esa cifra no nos sirve tanto, ¿no? A lo mejor si nos dicen, bueno, murieron tantos pacientes de cáncer colorectal de 50 años, a lo mejor sí podemos tener pensar cómo podemos incidir en ese grupo de edad. Claro, a los 49 necesitamos detectar a tiempo. Para poder hacer más estudios, ¿no? Sin embargo, no es una estadística completa. Y se podrían incluso establecer protocolos, ¿no, doctor? Porque me dices que no hay formación oncológica en médicos de base en medicina familiar, pero se podrían establecer protocolos, ¿no? Si A, B y C, entonces mándale este examen sin necesariamente tener así gran conocimiento en oncología. Es correcto, sin embargo, para eso se necesita dinero y una estructura para poder hacer un estudio de investigación. Entonces, es un problema actualmente. Ahora, doctor, para concluir, ya hablamos un poco, digamos, de la oscuridad del cáncer o de la complejidad del problema y sus bemoles. Hablemos ahora de la luz, de la esperanza, porque seguramente habrá mucha gente acompañándonos el día de hoy que está ahí librando esta tremenda batalla, y un abrazo fuerte para todos ustedes, mucha fuerza. Hablemos de la esperanza, hablemos del otro lado. Ya hay muchos cánceres, ya un diagnóstico de cáncer de ninguna manera es un diagnóstico de muerte. La medicina ha avanzado muchísimo en este campo. Cuéntanos un poquito de eso. Afortunadamente, digo, en el día con día, en la fortuna de ver tantos pacientes, la mayoría de mis pacientes tienen un pronóstico favorable. Es pocos los que llegan en etapas muy avanzadas o que realmente no podemos incidir en su enfermedad. Mientras va avanzando la enfermedad, tenemos que echar de esta mano tripartita de los tratamientos, tanto quirúrgicos, quimioterapia y radioterapia. Pero mientras más tempranos sean, muy probablemente con uno solo de ellos se van a curar. Y en este caso siempre se los explico a los pacientes, ¿no? Bueno, tu cáncer es temprano, operándote o recibiendo tratamiento el X o Y, te vas a curar. Y entonces, la verdad es que les va muy bien a los pacientes, ¿no? Yo tengo la experiencia con todos ellos de afortunadamente acompañarlos en ese proceso. Es difícil. Generalmente el tratamiento durará de 2, 3, 4 meses, pero afortunadamente su calidad de vida se conserva, que es este lema que habla mucho la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En cuanto alrededor de lo que sucede con el paciente. Y yo les explico. ¿De qué sirve que te haga yo un tratamiento que te va a tener tumbado meses y vas a perder tu trabajo y va a haber muchas consecuencias familiares y sociales alrededor de ti? Siempre debemos, como médicos, como oncólogos, tener muy conscientes la calidad de vida del paciente para que las cosas salgan bien, ¿no? Sin duda. Doctor, y por último, ¿qué tanto, pensando justamente en las personas que hoy nos acompañan y que están en medio de esta lucha o conocen al extremo de esta lucha, qué tan importante es? Tú eres oncólogo, tratas con personas que están batallando contra el cáncer todos los días. ¿Qué tan importante es que reciban también atención psicológica, emocional, para tratar de conservar un buen estado de ánimo? ¿O crees que no, hombre, no, el equipo tiene que ser multidisciplinario, ¿no?
el tratamiento a lo mejor o el médico más importante va a ser el oncólogo médico o el radioterapeuta, pero siempre de la mano del médico con especialidad en nutrición o del licenciado en nutrición y evidentemente del psicólogo o hasta el psiquiatra, ¿no? Ayer hablaba, de hecho, con una paciente muy entretenida de que si qué le tocaba, si psicólogo o psiquiatra, y entonces bromeábamos de eso, pero al final de cuentas tienes que convencer al paciente que es un todo para que las cosas lleguen bien. Evidentemente en la consulta de primera vez a lo mejor no les manejas todo el paquete porque es muy abrumador solamente saber el diagnóstico, pero en el paso y en el camino de recibir el tratamiento, oye, hoy te toca el nutriólogo, hoy te toca ir con tu terapia. Entonces, afortunadamente hay ahora muchos psicólogos y muchos nutriólogos que se especializan en los pacientes oncológicos y que realmente nos pueden ayudar. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, que tengas bonito fin de semana. Igualmente.